Cuando quieran. Bueno, yo comento que estamos pasando buenas noches a todos y todas. Estamos pasando un PowerPoint. Cuando termine el PowerPoint empezamos el plenario. Es un como estarán viendo, institucional con las actividades del colegio. Bueno. Bueno, buenas noches a todos y todas, como dijimos recién. Ahora sí, le damos la bienvenida oficial a Silvia Wikinski, que va a estar a cargo del plenario de hoy. El tema, suicidio y pandemia, testimonios de experiencias en Argentina, una sistematización preliminar. Para quienes no la conocen, Silvia es médica psiquiatra recibida en la UBA, investigadora principal del CONICET, es profesora de farmacología de la Facultad de Medicina, ex miembro del colegio. Recién en la antesala de Silvia contaba las ganas que tiene de volver al colegio. Varias veces vino a presentar sus valiosos trabajos, así que es como de la casa, yo diría que es casi de la familia. Podríamos decir que con su calidez y su profundidad, ella trabaja temas duros y difíciles, como el que va a presentar hoy. Y ella no lo dijo, no pidió en la presentación, pero también es autora y coautora de libros y compiladora, entre ellos el tratamiento farmacológico en psiquiatría. Así que Silvia, adelante. Bueno, la verdad muchísimas gracias por la invitación, por la calidez, por la presentación. Yo decía cuando estábamos esperando cuando iban ingresando todos, que siempre que me vuelvo a encontrar con ustedes, me vuelvo a preguntar por qué no me encuentro todos los jueves, digamos. Creo que tengo una respuesta, que es que estoy muy llena de compromisos, pero siempre me resulta grato volver a los encuentros con ustedes y siempre me llevo algo de los intercambios. Les cuento muy brevemente cómo surgió este tema. Yo no soy suicidóloga, si es que existe ese término en alguna parte del diccionario, pero que no, digamos, pero bueno, o sea, no me especializo en ese tema. El Congreso de la Asociación de Psiquiatras del año pasado fue enteramente en formato virtual y un día recibo, esta es la cocina, digamos, un día recibo un mail del comité organizador pidiéndome que por favor les diga en qué fecha yo iba a mandar mi presentación a la mesa de suicidio y pandemia. Esa fue entonces, bueno, nos debatimos, porque nos había pasado a todos los participantes de la mesa lo mismo,
Entonces nos debatimos acerca de qué hacer con esa invitación, y por los motivos que yo creo que voy a tratar de exponer hoy, decidí aceptar fundamentalmente para abrir el micrófono a colegas, a todos los colegas que quisieran o pudieran participar en un pedido de testimonios acerca de una situación que es verdaderamente, probablemente en el campo de la salud mental, el evento más dramático con el que nos podemos enfrentar, tanto en su condición de ideación como por supuesto de tentativa, ni que hablar de los suicidios consumados, ¿no? Entonces, me pareció que en un contexto en donde la tarea estaba tan modificada por la pandemia, dar la oportunidad de pensar juntos o de hablar de estas cuestiones que nos involucran tan dramáticamente, podía ser interesante. Entonces ese fue el origen de este tema, del cual la verdad no soy experta, pero sin embargo me resultó interesante lo que fue pasando a raíz de eso. Escribí una pequeña introducción, espero no aburrirlos con la lectura, y después les voy a presentar los resultados de esa invitación a participar o invitación a contar experiencias que hice en dos partes. Una el año pasado antes del Congreso, y una segunda vuelta que hice con motivo de esta invitación que ustedes me hicieron a mí. Bueno, voy a leer esta pequeña introducción. Primero, una reflexión de carácter general. Al leer bibliografías sobre los distintos temas que estudio regularmente, al escuchar a colegas y pacientes, resulta evidente que tendemos a refugiarnos en categorías y conceptos conocidos para entender la realidad actual. Me pregunto si las categorías conocidas se aplican a los fenómenos que se nos presentan en el contexto de la pandemia, o si en verdad resultan desbordadas por las condiciones actuales. Esto me resulta particularmente evidente cuando intento caracterizar un cuadro clínico. La angustia, la depresión, la desazón, la inquietud, casi todos los síntomas o signos que estamos acostumbrados a usar como organizadores diagnósticos están alterados por el contexto excepcional de la pandemia. Aplicar las categorías que nos son familiares para entender y actuar frente a las presentaciones clínicas que se nos muestran es la solución más a mano, pero tal vez debamos reservarnos más flexibilidad mental que la que usamos habitualmente. Las vacilaciones que pueden devenir de esta postura se hacen más disfuncionales cuanto más apremiante es el cuadro por el que se nos consulta. Y ahí posiblemente la necesidad de abrir el micrófono a las experiencias que vamos recogiendo en el abordaje del riesgo o el intento suicida, que coincidirán conmigo en que es el evento más dramático con que nos enfrentamos en el campo de la salud mental. Bueno, ¿cuáles son las categorías y elementos clínicos con los que habitualmente se evalúa el riesgo suicida? Según las recomendaciones de la Academia Internacional de Investigaciones sobre Suicidio, se consideran los siguientes elementos. La presentación clínica, y en la presentación clínica, la caracterización de la ideación suicida, si hay o no consumo de sustancias, si hay una falta de propósito vital en el sujeto, si hay enojo o rabia desmedidos o difíciles de controlar, sentirse atrapado o sin salida, la presencia de la desesperanza, alejamiento o aislamiento de familiares o amigos, ansiedad o angustia, llevar a cabo conductas de riesgo o no advertir los riesgos a los que se expone y cambios del estado de ánimo. Esos son los criterios de la presentación clínica que cuantos más se reúnen, más puntúan, digamos, a favor del riesgo de que una ideación suicida se transforme en intento y un intento termine en un suicidio. Las poblaciones de riesgo son otro factor a tener en cuenta, y hay casi coincidencia en que menores de 24 o mayores de 65 son los dos grupos etarios en mayor riesgo. Los varones con mayor riesgo que las mujeres,
haber sido dado de alta de una internación psiquiátrica en los últimos 28 días también es un factor de riesgo. Y por supuesto, esos factores de riesgo que usamos en medicina, que es que lo que pasó puede volver a pasar, o sea, intentos previos, ¿no? Esos son esos elementos predictivos que usamos en medicina. Si alguna vez pasó, entonces hay mayor riesgo de que vuelva a suceder, que es como medio de perogrullo, pero bueno. Por supuesto, los antecedentes familiares de suicidio y contar con los medios para llevar a cabo el plan, por supuesto. Después se atiende a factores precipitantes, pérdidas económicas, relaciones afectivas fallidas o fracasadas, enfermedades crónicas. Y por supuesto, el cuarto elemento es qué recursos dispone el sistema de salud para poder prevenirlo. En el contexto de la pandemia, esto es en general, ¿sí? En el contexto de la pandemia se publicaron algunos trabajos, la verdad que no muchos, que se refieren a esta urgencia clínica. Yo dividiría las publicaciones en dos grandes grupos. Las que analizan la epidemiología del suicidio en el contexto de la COVID y las que formulan o reiteran recomendaciones para su abordaje. De mi revisión surge que hay muy poca información acerca de si la ideación o los intentos de suicidio se modificaron durante el año transcurrido en pandemia. Un estudio llevado a cabo por el Centro de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, empleando una encuesta dirigida a mayores de 18 años, enviaron en total 10.000 encuestas, y diseñada para evaluar la prevalencia de angustia, ideación suicida y consumo de sustancias. O sea, ellos preguntaban las tres cuestiones, que le hicieron en junio del 2020, obtuvo la respuesta del 55% de los encuestados. Es muy alta, ¿sí? Este tipo de encuestas poblacionales, cuando tienen más del 20-30% de respuestas, fueron un éxito, digamos. Un 40% de los que contestaron informó aparición o recrudecimiento de síntomas de angustia, depresión, estrés por enfermarse o incremento de abuso de sustancias. Un 10% manifestó haber considerado seriamente llevar a cabo un suicidio, y esto fue más frecuente en el grupo de 18 a 24 años de edad, y los grupos etarios más afectados fueron los de 18 a 24 años, los de 25 a 44, los que tenían menos años de educación formal y los trabajadores esenciales, que constituyeron un 54% de los que manifestaron haber tenido ideación suicida. También estaban entre los que más riesgo tenían o los que más manifestaron ese tipo de ideas, los que eran cuidadores no pagos de personas mayores. Cuando se comparan grupos entre los que sí tuvieron, entre estos distintos sectores, digamos, llama la atención que los que computan mayores riesgos en todos los ítems evaluados son los jubilados y aquellos cuidadores no pagos de personas mayores y enfermas. La vivienda en áreas rurales baja el riesgo versus las áreas urbanas, y conocer a alguien que falleció de coronavirus también baja el riesgo, curiosamente. Esto es en relación a la epidemiología y es prácticamente el único trabajo publicado, no quiere decir el único trabajo hecho, pero sí el único trabajo publicado sobre el tema. Según la revisión y recomendaciones publicadas por la misma Academia Internacional sobre Investigación en Suicidio, la actual pandemia de COVID reconoce pocos antecedentes que sirvan para anticipar sus efectos sobre los intentos y las tasas de suicidio en la población. Se refieren a la pandemia de gripe de 1918, a las epidemias de SARS de 2003 y 2008, pero la revisión aclara que la contagiosidad, la proporción de letalidad y las consecuencias socioeconómicas de esta crisis son superiores a aquella. Plantea, por lo tanto, que no es descabellado pensar que los riesgos de suicidio no se circunscriben al transcurso de la pandemia, sino que pueden extenderse en el futuro. Analiza que los efectos de la pandemia y el aislamiento no son necesariamente perjudiciales para todas las personas. Si bien habrá quienes se sientan más solos y desconectados, habrá otros que al saberse compartiendo el miedo y la angustia con mucha otra gente se alivian y se perciben como más conectados con los demás. Además, el confinamiento con familiares cercanos puede ser experimentado como una mejoría en la calidad de vida de personas que de otro modo
tal vez se sentirían solas y aisladas. Estas reflexiones ponen de manifiesto la dificultad para generalizar los efectos de la pandemia sobre la salud mental de las personas, como casi cualquier fenómeno, ¿no es cierto? Sin embargo, señala que cuando la vida está en peligro por un evento externo, la respuesta más frecuente es la de cuidarla y no la de dar rienda suelta a deseos o fantasías suicidas. En lo que se refiere a las recomendaciones, como para otras condiciones que afectan la salud mental, se suele proponer intervenciones universales, selectivas e indicadas. Las universales son actuar sobre los estresores económicos, la violencia doméstica, el consumo de alcohol o de sustancias en general, el aislamiento, asegurar medios de asistencia y garantizar que los medios de comunicación ejerzan una actividad responsable. Entre las recomendaciones selectivas e indicadas, dicen que hay que proporcionar atención de salud mental y contar con recursos para intervenir en crisis con riesgo suicida. Bueno, el objetivo de mi trabajo fue recoger testimonios que reflejen algunos de los puntos críticos relacionados con el riesgo suicida en el contexto pandémico, intentando capturar la experiencia en distintos entornos regionales y asistenciales. Si quieren podemos hacer una interrupción para preguntas o paso directamente a la presentación que preparé donde están los resultados de mi trabajo, digamos, o de mi exploración. Y después dejamos las preguntas para el final. No sé, Dani, ¿qué te parece? Si no hay preguntas, seguí y dejamos como un buen espacio para el final. Ok. Hay una, Mariana. No, pero está impugnada esa pregunta. ¿Esa encuesta se hizo a población que vivía en Estados Unidos exclusivamente? De esos 10.000. Sí, 10.000 personas en Estados Unidos tampoco es una multitud, ¿no es cierto? No sé en cuánto tiempo, creo que el periodo era un periodo muy breve, pero bueno, da como un pantallazo, fue una intención de capturar un fenómeno desde el CDC. Bueno, entonces paso a la presentación, si les parece. Vale. Sí. Bueno, ahí voy a tratar de mover algunas cositas que me tapan mi propia pantalla, no lo puedo. A ver, sí, ahí está. Bueno, ¿por qué la exploración? Un poco ya lo fuimos diciendo, el suicidio es el único evento irreversible con el que nos enfrentamos. A ver, quiero un minuto, ¿sí? Quiero achicar esto. Ahí está. Es el único evento irreversible con el que nos enfrentamos los especialistas en salud mental. Y el intento o la ideación son eventos muy dramáticos en nuestra práctica, que nos marcan a los psiquiatras muchas veces de manera definitiva. La pandemia de COVID es una crisis global con epicentro en los sistemas de salud, y una de las cosas que nos va pasando es que estamos todos siendo sujetos experimentales de la pandemia, es decir, no sabemos, tenemos pocos elementos predictivos para poder anticipar, el nivel de incertidumbre es muy alto y vamos aprendiendo a medida que las cosas van sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros que estamos ahí en el punto sur del hemisferio sur y que solemos recibir la información bastante masticada, cocinada y elaborada desde el hemisferio norte, ¿no? Que en general la información, la formación, los conceptos, los conocimientos surgen, vienen, fluyen desde el norte hacia el sur, podemos en este contexto en el que todo está un poco mezclado, pensar que digamos, en esta convención que es poner el norte arriba y el sur abajo, podemos pensar que hoy en día todos hacemos experiencia al mismo tiempo y que entonces lo que nosotros podamos capturar de este fenómeno en particular, como casi de cualquier otro, puede resultar
novedoso, útil y además es necesario. Es decir, no tenemos mucho que aprender de estas cuestiones necesariamente, ¿sí? Cuando fluyen desde otras experiencias, desde otros entornos y desde otras realidades, en un contexto tan novedoso como es la pandemia. Entonces, aparecieron algunas, o sea, me formulé, fueron formulándose, digamos, algunas preguntas disparadoras que están acá puntuadas. La primera es: ¿la pandemia modificó la incidencia de suicidios o intentos de suicidio según su o tu experiencia? Puestos a evaluar el riesgo suicida, ¿empleamos los mismos criterios que antes de la pandemia? Esta pregunta estaba relacionada con mi primer planteo, mi primera reflexión, que es que, digamos, utilizar criterios similares o útiles, que probaron ser útiles, digamos, en otros contextos, puede ser forzado, puede terminar de resultar ineficaz en este contexto. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿se vieron necesitados de modificar algún criterio? En caso de no haber sido los mismos, ¿cuáles fueron las diferencias? Si las pueden identificar, y cómo calificarían los recursos disponibles para atender esta urgencia, en cambio de que haya habido cambios, ¿cuál fue el cambio? Como les decía, esto tuvo como dos etapas. Una etapa fue en la preparación de mi presentación en el Congreso de Psiquiatría de septiembre del año pasado, o sea que la consulta se llevó a cabo entre julio y agosto, la primera consulta entre julio y agosto del 2020, pocos meses de transcurrida la pandemia, bastante cerrada toda la, digamos, había cuarentenas formales en varios lugares, mucho aislamiento y en muy pocos lugares con distanciamiento. Y mi acceso, digamos, a los colegas fue mi red de contactos, ¿sí? O sea, les mandé a todos los colegas que figuraban en mis agendas un mail pidiéndoles que me contestaran unas preguntas, ¿no? Y pidiéndoles que si podían difundirlo entre sus contactos, se los iba a agradecer. Entonces, lo que sucedió es un poco lo que se ve acá en esta figura, que es que a mi red de contactos, luego eso se amplificó con la red de contactos de algunos de los contactos a los que yo había invitado a contestar o a participar. Las preguntas las mandé por mail y también por WhatsApp, según fuera mi disponibilidad de contacto con la gente. Tratando de que hubiera colegas del interior, o sea, de otras provincias, perdón, interior es horrible, de lugares fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y la segunda etapa fue hace un mes y medio aproximadamente, en la que repetí la metodología, pero la forma de recolectar la información fue armando un formulario de Google en el que planteé las mismas preguntas para que me contestaran a través de una especie de encuesta a través de un formulario de Google, en donde había campos en donde se podía escribir libremente. Pero como estaba también mi contacto y mi correo electrónico, si alguien quería hacerme llegar un testimonio más largo o un audio, una grabación, lo que fuera, yo lo podía recepcionar y desgrabar. Perdón. Bueno, en la primera consulta alcancé con la convocatoria 112 personas, 112 colegas, de Tucumán, La Plata, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la segunda consulta, a esos 112 se agregaron 29 respuestas obtenidas. En realidad yo mandé en esa segunda consulta 197 invitaciones a responder, 39 por mail y 158 en un chat de colegas, y recogí 29 respuestas de
Tucumán, algunas se superponen con las anteriores, provincia de Buenos Aires, un colega de San Juan, un colega de Corrientes y 21 colegas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no habían contestado en la primera, colaboraron en esta segunda vez. Tratando de caracterizar los testimonios según el tipo de entorno entorno asistencial en el que desarrollan sus actividades, uno de los testimonios vino de una psiquiatra que trabaja en un organismo público provincial, específicamente en la Dirección de Salud Mental de esa provincia, 14 colegas que trabajan en instituciones privadas, 16 que trabajan en el sistema público, 17 que trabajan en su consultorio privado y 6 que trabajan en más de un entorno. Algunos, yo creo, que contestaron en el que trabajan predominantemente, aunque seguramente tienen más de una adscripción, digamos, ¿no? Pero bueno, eso... Y los lugares del país: Córdoba, Tucumán, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan y Corrientes. Bueno, entonces ahora les voy a contar qué información recogí, ¿no? La primera pregunta era si la pandemia modificó la incidencia de suicidios o intentos de suicidio. Así estaba formulada en la primera ronda de consultas. En la segunda, la pregunta se formuló distinto, si debieron evaluar riesgo suicida con mayor, igual o menor frecuencia que antes de la pandemia. La enorme mayoría contestó que, acá no sé si alcanzaban a ver el puntero, que la gran mayoría contestó que no notaron diferencia en la incidencia o en la frecuencia con la que se vieron enfrentados con este tipo de consultas, y después se repartieron en partes iguales quienes sí vieron un aumento, los que vieron una disminución y los que no contestaron esa pregunta. Y caracterizando, porque me pregunté, bueno, ¿el lugar en el que trabajan condiciona este tipo de observaciones? Y pareciera que no, en realidad, porque no vieron cambios prácticamente en cualquier entorno asistencial, vieron un aumento tanto en instituciones privadas como en públicos, que son lugares de consulta frente a urgencias que pueden requerir internación. O sea, tiene cierta lógica que aumente en un sitio, en una institución y no en el consultorio privado, este tipo de problemas o de urgencias. En el consultorio privado, en el hospital público también se vieron disminuciones, bueno, y hubo un grupo que no respondió. Hay un posible sesgo de observación, sobre todo en la segunda encuesta, que era un formulario de Google, en el que noté que varios colegas cuya respuesta hubiera sido que no debió evaluar riesgos suicidas, en lugar de contestar que no tuvieron que evaluar, no contestaron, porque consideraron que como toda la encuesta era sobre suicidios y ellos no habían tenido que asistir ninguna situación de esa índole, no tenían nada que aportar, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí probablemente surja un sesgo en el cual, y de hecho mirando las respuestas, hay 2 que contestaron que no y todos los demás contestaron que sí. O sea que tal vez o entendieron que no tenían que contestar, o se vieron más motivados a contestar aquellos que se vieron enfrentados con esta situación. Perdón, a los administradores, acá tengo que Sergio Rochtenberg, que está en la sala de espera, no sé si alguien lo quiere admitir o no, pero bueno, lo estoy viendo acá todo el tiempo eso. Bueno, sigo. Las preguntas 2 y 3 eran si los criterios empleados en la evaluación fueron los mismos, y si no fueron los mismos, cuáles fueron los cambios, ¿no? La mayor parte de la gente contestó que no hubo cambios, que usaron los mismos criterios que habían empleado siempre, aunque un porcentaje nada desdeñable,
del 40%, dijo que sí había usado criterios distintos. Y cuando fui a evaluar en qué consistía la diferencia, es decir, cuáles eran los criterios distintos, se podían agrupar en dos tipos de criterios. Uno, criterios de riesgo, ¿no? Es decir, cuál era el nivel de riesgo en términos básicamente de la capacidad de contención del entorno cercano al paciente o a la paciente. Y el otro elemento que se tuvo muy en cuenta es el riesgo de contagio en la internación. Entonces, cuando se agregaron criterios, o sea, cuando se modificaron criterios, pasaron a tener mucho peso. Uno es el peso de la pandemia y el riesgo de enfermarse de coronavirus en una internación. Y el otro, la capacidad de la red de contención de sostener a la persona en un contexto en el que estaba el aislamiento vigente, digamos, ¿no? Sobre todo de los textos más largos o de las llamadas telefónicas que fui teniendo con las distintas personas que participaron, aparecen algunas apreciaciones cualitativas. Se repite bastante que la letalidad potencial de aquellos casos de intentos fue mayor que la que estaban habituados a ver. En algunos casos, particularmente en la provincia de Tucumán, me señalaron que medios que eran muy poco frecuentes para los intentos de suicidio habían aparecido, como por ejemplo el uso de armas de fuego, que eran medios extremadamente raros y que sin embargo había habido varios casos. Una colega que trabaja con adolescentes en la provincia de Córdoba me dijo que no había habido ni ideación suicida, ni aumento de riesgo, ni evaluaciones de riesgo, ni tampoco intentos formales, pero que sí había tenido que atender, asistir y hacer muchas veces el diagnóstico diferencial entre la ideación autolesiva, es decir, de causarse alguna lesión, y la de querer matarse. Y otra colega, pero que trabaja con niños, también de la provincia de Córdoba, manifestó que era muy evidente la desesperanza y la disminución de deseo de vivir en niños con patología grave, pero no, digamos, no forma parte del espectro del riesgo suicida esto, pero bueno, son informaciones recogidas a través de la encuesta. Y habían formado parte de la experiencia de las colegas, ¿no? No sé por qué no pasa la siguiente. Ahí está. Bueno, algunos colegas elaboraban hipótesis explicativas acerca de estos fenómenos que habían ido viendo, ¿no? Los que decían que habían visto un aumento, lo adjudicaban al aumento de la conflictividad en el hogar y violencia doméstica, al debilitamiento de redes sociales que funcionan habitualmente como amortiguadores de la angustia y del malestar, y muy frecuentemente altas prematuras de internaciones de salud mental motivadas por el riesgo de contagio en la internación. Es decir, hubo como una oleada de altas hospitalarias que después retroactivamente se vieron como prematuras, para evitar el contagio en las clínicas y en los hospitales, y eso parece haber sido un factor precipitante de nuevos intentos o de nuevos riesgos o de nueva ideación suicida. Y como explicación de la disminución del riesgo, una menor expresión social y el peligro identificable y el cuidado compartido frente al virus. La pregunta 4 fue respondida igual por absolutamente todos los encuestados en las dos consultas, y los recursos disponibles habían sido los mismos, iguales o mayores. Uniformemente todos contaron que disminuyeron en algún lugar en la provincia de Córdoba y en algún hospital monovalente de Tucumán,
dijeron que habían redoblado esfuerzos y que entonces no se podía decir que habían disminuido los recursos disponibles, pero fueron dos casos muy aislados en el contexto. La mayoría, pero digo la mayoría, prácticamente todos contestaron que habían disminuido los recursos disponibles, ocasionados por el riesgo de contagio en la internación. Los protocolos para internar un paciente, que hoy no son tan severos, pero al principio de la pandemia lo eran. Muchas veces, por ejemplo, lo que sucedía era que para poder internar un paciente tenían que hacer un hisopado. El hisopado tardaba en esa época 72 horas en dar el resultado. Bueno, se desactivaba la urgencia en ese transcurso, digamos, ¿no? Después, que el otro recurso que dificultaba mucho el manejo de la situación era la forma de contacto con el paciente, que era la telemedicina y no el contacto presencial. Que el personal del equipo de salud estaba dedicado a asistir a otros miembros del equipo de salud. En muchísimos lugares eso era lo que sucedía y que entonces estaban sobreexigidos, sobrecargados, asistiendo a los efectos del estrés sobre el resto del equipo de salud, sobre todo de aquellos que estaban directamente involucrados en la atención de los pacientes con coronavirus. Y el agotamiento y la sobrecarga de los profesionales de salud mental también disminuía el recurso. Algunos me confesaron que habían cerrado la agenda porque no podían seguir asistiendo a más pacientes, y bueno, eso disminuye, finalmente, globalmente disminuye la disponibilidad de recursos para asistir en situaciones apremiantes. En la segunda consulta agregué algunas dos preguntas más. Una es si notaron cambios en la presentación clínica de la urgencia vinculada con el riesgo suicida. La mayor parte dijo que no, pero de vuelta un porcentaje grande contestó que sí, y señalaron algunas cosas que estaban también presentes en la primera consulta: mayor impulsividad, mayor letalidad de los medios imaginados o empleados, la soledad como factor desencadenante principal y la violencia doméstica y de género como desencadenantes frecuentes. También pregunté si podían identificar cuál era el síndrome prevalente atrás de la ideación o el intento. Y acá está, se podían contestar más de uno porque podían haber atendido a más de un paciente, ¿no es cierto? O sea que de todas las consultas hubo muchos que contestaron con más de un síndrome, ¿no? Entonces, bueno, la lista podía ser grande y no necesariamente quiere decir que hubo 19 depresiones, probablemente las haya habido muchas más. Bueno, el más frecuente era la depresión, el segundo, y no es nada raro, el síndrome era adicción o consumo problemático de sustancias, más o menos igual con trastornos de la personalidad, y después otros síndromes diagnosticados en el contexto de la consulta eran psicosis o brotes psicóticos agudos, trastorno bipolar, duelos, hay uno que mencionó duelo por la muerte de un familiar por coronavirus, síndromes ansiosos y algunos otros, dos diagnósticos, síndromes que no estaban tan tipificados como para que yo pudiera reflejarlos en esta tabla. Bueno, y para finalizar, me pareció interesante recoger algunos textuales, ¿no? Porque es la voz de los colegas contando, ¿no? Entonces, si me permiten, lo leo. Cambió la conducta ante las zonas grises, me dijo un colega. Cuando en otra ocasión una internación muy breve y una observación hubiera despejado la incertidumbre, en este contexto debió intensificarse el seguimiento en domicilio. Esto genera mayor tensión en el equipo tratante. Otro. Los primeros meses de la pandemia fueron de reencuentro, revisar lo pendiente. Después estallaron los problemas de convivencia. Otro testimonio. En junio y julio no hubo más intentos, pero sí con medios más letales. Esta es una colega de Tucumán. Armas de fuego, suicidios de personas mayores cuando antes era predominantemente en adolescentes o jóvenes. Esta colega se refería a suicidios completados, porque por su lugar en el sistema de salud tenía acceso a esa estadística. La mayor parte de las solicitudes de internación por riesgo suicida se debieron a altas prematuras al inicio de la ASPO. Es un poco lo que les decía, y también estaba reflejado
en los trabajos que referencié al principio en la parte que leí. En los pacientes internados el riesgo claramente bajó. ¿Por qué? El objeto persecutorio era claramente identificado y era compartido, era el virus. Se sintieron cuidados. Este es un testimonio de un colega que trabaja en el Hospital Borda, en un servicio de internación crónica, con pacientes gravísimos. Mucho estrés para los colegas, dijo otro. Se cerraban las agendas a pacientes graves y entonces la intervención llegaba con la urgencia. Otro más. Notamos que a pesar de que el número total de intentos e internaciones por intento fue similar al previo a la pandemia, bajaron los intentos en hombres y subieron los intentos en mujeres. Le pregunté por qué, cuáles serían los precipitantes, y me dijeron distintos a los habituales: pérdida del trabajo, situación actual y violencia doméstica. Bueno, conclusiones preliminares. Y son preliminares porque todas las cosas que se investigan siempre son preliminares. Bueno, no parece constatarse un aumento de riesgo de conductas suicidas muy consistentemente. Llama la atención el aumento de la letalidad de los medios empleados cuando la situación llega al intento, a la jerarquía de intento. La red familiar, que puede ser tanto un factor estabilizante como desestabilizante. La disminución de los recursos para afrontar las situaciones de riesgo y la sobreexigencia al equipo de salud mental. Quedan algunas preguntas. Yo acá soy optimista y digo para la pospandemia, pero tal vez podamos ir haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué marcas quedarán inscriptas en nuestros pacientes y en sus vínculos? ¿Descubrimos algún recurso que teníamos subestimado? ¿Cómo debería configurarse un sistema de salud capaz de responder a crisis severas como esta? Y la última, ¿cómo retomamos la actividad presencial y el horario normal de trabajo? Bueno, esta es una lista incompleta, porque solamente mencioné a aquellos que me autorizaron a que los mencione, de los que contestaron mis 2 consultas. Bueno, eso es todo. Hola, ¿están ahí? Dani está silenciado. Dani está silenciado. Ahí te mandé, Dani, para que activaras el micrófono. Dani, espera que te ayudo, pero te mando el solicitar que actives y pone aceptar. Ahora. Hola, ahora hola. Sí, ahora. Perdón, se me había puesto algo en la pantalla y no lo podía sacar y no podía activar el micrófono. Mil disculpas. Bueno, gracias Silvia por tu exposición. Les quiero contar cómo seguimos. La gente que es miembro del colegio levanta la mano y hace la pregunta en forma oral. Quienes están participando de este plenario y no son del colegio, escriben en el chat y nosotros vamos leyendo la pregunta. Así nos venimos organizando siempre. No hay preguntas, entonces yo, Silvia, te voy a hacer una pregunta que tenía preparada. Es un mal indicador que no haya preguntas. Ya van a ver, mira, en 2 minutos van a haber muchas manos
o en 3, perdón, muchas. Hay en el chat, Dani, algunas preguntas, algunas intervenciones. Bueno, pero yo te quiero hacer una... ¿Se puede separar lo que es la disposición previa a la pandemia de las actitudes o potencialmente suicidas, ideación? O sea, ¿hay ideación suicida sí y solo sí pandémica o siempre influye un factor predisposicional? No sé si vos esto por ahí, a mí se me escapó, a lo mejor estaban en los cuadros y en las preguntas que vos hiciste, pero la pregunta creo que es clara, ¿no? Si se puede separar. Sí, es clara. Un antes y un después. No sé si quieren recojamos una serie de preguntas o si voy contestando. No sé cómo te parece que organicemos. Elegís vos. Bueno, mientras van apareciendo en todo caso las preguntas, no, desde luego que no. Desde luego que no. Desde luego que no conceptualmente, porque casi cualquier situación actual está teñida de la historia del sujeto y de su formación previa, digamos, no hay eventos originales que puedan aparecer como consecuencia de un contexto por novedoso, estruendoso, original, diferente que este sea. Es mi punto de vista, ¿no? O sea, esto no se desprende de lo que yo exploré, porque no pregunté eso y porque nadie me lo dijo, pero me parece que, o sea, se me hace bastante obvio que es cada uno de los sujetos el que llega a presentar esa consulta, esa urgencia o esa situación, digamos, ¿no? Y eso es que cada uno viene con su historia y viene con su, bueno, las series complementarias. Claro, claro. Así que sí, desde luego no creo que haya habido casos que sorprendieran. Seguramente algo se podía rastrear hacia el pasado, pero como yo no estoy recogiendo experiencia propia, sino que estoy recogiendo experiencia general de los colegas, no lo puedo asegurar, ¿no? Claro. Tal vez si alguno de los colegas que contestó, porque yo a las personas de mi última consulta, me había comprometido a decirles cuándo se iba a presentar los resultados, y entonces algunos tal vez están y tal vez puedan contar alguna experiencia. Bueno, Mariana Wikinski. Silvia, cuando mencionabas el sesgo en una de las primeras filminas... Cuando mencionaba, perdón. El sesgo al principio, uno supondría que en ese sesgo lo que se puede deducir es que en realidad serían aquellas respuestas que omitidas aumentan el igual, ¿no? Es decir, el aumento del igual. Pero al mismo tiempo, el aumento de la carga de letalidad, digamos, del método, en realidad resulta muy significativo también. Me parece que aunque numéricamente, en términos de la incidencia y la cantidad de intervenciones que hubo que hacer, el aumento del riesgo de letalidad o de la efectividad pareciera que es un dato muy significativo, porque lo dijeron en varios colegas por lo que vos transmitís, y esos son los suicidios efectivamente, digamos, que tienen una decisión absoluta, irreversible, que salen de la categoría de intento, de ideación, que son suicidios efectivos, y si aumentaron, sí, aunque el igual, digamos, sea la columna del igual sea muy alta, eso sí aumenta de alguna manera, ¿no? Claro. Hay una lectura que Claro. se puede hacer. Claro, coincido, sí. A ver, voy leyendo una pregunta de Martín Garmaliel. Dice, hablar de suicidio en los medios de comunicación, ¿aumenta el riesgo? No lo sé. Hay estudios sobre ese tema, basados sobre todo en especies de epidemias de suicidio, ¿no? No sé si se acuerdan, hubo una acá en la Argentina, una especie de efecto de contagio entre jóvenes adolescentes
en una ciudad, no sé si era Comodoro Rivadavia o cercana a Comodoro Rivadavia. Galvez. ¿Perdón? Galvez. En Galvez. Galvez, eso. Yo creo que, a ver, hablar en los medios es demasiado genérico, creo que todos podemos estar de acuerdo. El asunto es cómo, ¿no? Como cualquier cosa que se comunica, si se comunica bien puede disminuir el riesgo de resultar neutro, si se comunica mal puede aumentarlo, porque cualquier información puede ser dañina o al contrario, o ser saludable o preventiva. Así que creo que como cuestión general tal vez habría que pensar cómo, qué es lo que se comunica, ¿no? No creo que se pueda contestar así genéricamente, pero pienso que la cuestión es cómo, y ahí habría que saber muy bien qué es lo que corresponde comunicar, ¿no? Una voz informada, planteando predisponentes o factores de riesgo con solvencia y inteligencia, puede ser útil para prevenir. Hay unos estudios muy antiguos que planteaban que solo excepcionalmente un suicidio consumado no dio ninguna señal previa, ¿no? Y generalmente esa señal previa es en el entorno cercano. Entonces, bueno, así como sabemos que la pérdida del olfato y el dolor de garganta y la febrícula y qué sé yo pueden ser síntomas de algo, que haya cierta difusión de algunas señales o situaciones en las que hay que cuidar a la gente, tal vez mejore el pronóstico, ¿no? Pero tiene que ser hecho con mucha solvencia, con mucho cuidado, como toda la información vinculada con las cuestiones de salud. Pregunta o comentario, participación de Alicia Pan, y después leemos. Gracias Silvia, bueno, muy interesante el trabajo en sí. Lo que te quería comentar justamente una situación particular, pero porque genera también una pregunta, que es que un paciente que me preguntaba en función de su situación de ideación suicida, es ¿por qué no existía la eutanasia para el suicidio? Digamos, o sea, que si no era algo que los psiquiatras nos preguntábamos en relación a que existiera la eutanasia como existe como discusión para las enfermedades terminales, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que era porque quería que yo lo ayudara a finalizar su vida, pero digamos que me pareció que era todo un tema, que no habría como un tema de discusión entre los psiquiatras, por lo menos, ¿no? Sí, entre los médicos en general, esa pregunta es de difícil respuesta, en medicina en general y bueno, también por supuesto en psiquiatría, ¿no? A ver, y hay mucha gente que te felicita, que escribe cosas muy lindas de tu presentación. Cuando termine el plenario te vamos a hacer llegar el chat. Mientras tanto leo algunas participaciones. Lourdes Ruiz dice: buenas noches, muchas gracias. Un lujo esta presentación. Quiero aportar. En Tucumán sucedieron hace 2 meses 2 suicidios de mujeres a pocas cuadras uno de otro, que se arrojaron al vacío de sus departamentos. Ambos salieron en los medios y se instaló la discusión en los hogares. Supongo que la discusión tiene que ver con no solo lo que pasó, sino el tema de por qué salió en los medios. Mariana Groisman, leo un par y vos después si querés comentás. Ella dice: muy interesante metodología, clara
y conceptual, excelente e interesante la respuesta de los internados que se cohesionaron frente al virus. Gracias, Silvia. Bueno, hay comentarios también acerca de cuáles fueron las ciudades. Después hay un comentario interesante. Marta Eckstein dice, cuando Goethe publicó Werther, hubo una ola de suicidios con las mismas características en que se suicidó Werther. María Pilar dice, el aumento de la letalidad en los intentos. ¿Con qué lo asocia? ¿Con qué lo asocias? ¿Será solamente el mayor tiempo de planificación? Bueno, paro aquí. Puede ser. La verdad es que algunas de estas preguntas son interesantes para repreguntar a los que me dijeron, porque a mí no se me ocurrieron esas preguntas en el momento de recibir las respuestas, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Sería interesante. Probablemente disponibilidad de medios y soledad para... me queda resonando una historia de un hombre en medio en una zona rural de alguna provincia del norte, creo que era en Tucumán, no me acuerdo si era en una zona de Córdoba, que estuvo solo y claro, digamos, era como solo y tenía un arma, porque siempre había tenido un arma, digamos, y entonces creo que no fue un suicidio consumado, pero realmente fue un intento muy grave, ¿no? Bueno, la soledad, que no haya testigos, estar solo con la propia idea, puede ser que eso sería algo así como mayor tiempo para planificar, pero no lo sé, habría que explorarlo, ¿no? Bien. Leo un par de comentarios. Hay alguna mano levantada también. Dafne dice que hay un libro de Leila Guerreiro que trata sobre la crónica de estos fenómenos. También sucedió algo similar en una localidad de Chubut, Gobernador Costa. Esa era la que yo recordaba. Sí. Y aclara que se trata también, esto se dio en poblaciones adolescentes. Marcelo Marmer dice, creo que es una pregunta que te hace Marcelo, en tu experiencia, ¿te parece que la prolongación de la pandemia puede aumentar el riesgo de suicidios por las consecuencias de la pandemia? Yo no sé, acá podríamos un poco, porque este es el punto, es que creo que nadie es experto, creo que todos podemos hacer un aporte para pensar el tema, ¿no? Digo, nadie es experto porque está, como dije un poco al principio, estamos haciendo experiencia mientras la vamos viviendo, ¿no? A mi modo de ver, este segundo año produjo efectos, la prolongación produjo efectos mucho más marcados que el principio del año pasado, digamos, ¿no? Creo que estallaron más los vínculos familiares que eran disfuncionales, que se hicieron más manifiestas los síntomas de ansiedad o de angustia que lo que venían siendo. Es como si los recursos subjetivos, personales, cognitivos, con los que la gente pudo afrontar los primeros 12 meses, se hubieran ido agotando a lo largo del tiempo. Ahora, si eso puede venir en una modificación en la tasa de ideación, intentos, etc., no lo sé. La verdad, a ciencia cierta no lo sé. Pero sí creo que la desesperanza es un factor de enorme riesgo cuando uno piensa en una especie de contrato con la vida, ¿no es cierto? Así que podría ser, es plausible.
La revisión esta de la Academia para la Investigación sobre el Suicidio, qué sé yo, lo plantea muy en términos de estrés postraumático, ¿no? Pero plantea que seguramente va a haber cuadros severos de estrés postraumático y de riesgo suicida después de que transite, porque ellos una de las cosas que plantean es que cuando hay un riesgo de vida compartido por todos, probablemente la tendencia es al cuidado mutuo, es al autocuidado, pero que cuando se rompa esa especie de pacto social de cuidado colectivo, probablemente la soledad haga estallar algunas mentes, digamos, ¿no? O sea, haga estallar la experiencia traumática de un año y pico de incertidumbre, centralmente. Pero bueno, vuelvo a decir, habrá que ir viéndolo, ¿no? Sí. Mientras Mariana se desmuta, yo simplemente agrego algo, no tiene tanto que ver con ideación o intentos de suicidio, pero a mí me da la impresión de que de la llamada segunda ola pegó mucho más a la población en general, y uno lo ve en los consultorios. Yo creo que la segunda ola, o es que no estábamos preparados, pero yo encuentro mucha más desesperanza en la segunda ola, como no la había tanto en la primera. Quiero decir, de 2-3 semanas a esta parte. Yo creo que sí, pero además yo creo que nos encuentra más cansados a nosotros también. Claro. ¿No? O sea, creo que manifiestamente encuentra a todos los que estamos ocupándonos de la atención en salud, nos encuentra más agotados, ¿no? Sí. Bueno, Mariana y después Hermes. Sí, eran dos cosas. Una es si nosotros hiciéramos una especie de evaluación epidemiológica de todas las patologías, digamos a lo largo de los últimos 10 años, 15 años, 20 años, en el recorte que querramos, la pregunta sería si no se elevó en proporción toda la presentación de diferentes cuadros psicopáticos. Digamos, ¿hay más ansiedad que antes? Sí. ¿Hay más depresión que antes? Sí. ¿Hay más suicidio que antes? Sí. ¿Hay más riesgo cardíaco que antes? Sí. Es decir, si el suicidio, si la pregunta respecto de si hay más riesgo suicida se recorta respecto de la elevación de todas las patologías, si tiene alguna especificación en cuanto cuantitativa, o en realidad respecto de la misma proporcionalidad numérica de todas las patologías, todas se elevaron proporcionalmente respecto de lo que podría ser anterior a la situación de la pandemia. Es decir, si hay alguna particularidad específica en relación al suicidio. Y la otra pregunta o comentario sería que en realidad es algo de lo que decías recién, la diferencia con otros momentos en respecto de cualquier patología, digamos, o cualquier caso de salud mental, es primero que compartimos nosotros el mismo mundo que nos afecta y que nos atemoriza, y segundo que eso entonces nos deja con menos resto para poder abordar otros sufrimientos. Entonces quizás hay algo, no solamente que poblacionalmente se eleva porque nosotros aportamos, digamos, estadísticamente esa elevación, sino que nosotros no estamos afuera de ese escenario y entonces estamos en peores condiciones para ayudar a producir salidas, digamos, ¿no? De eso. Sí, exacto, estoy 100% de acuerdo. Lo primero es cierto, o sea, no lo había pensado, pero es probable que uno mire y diga, bueno, todo se exacerbó, bueno, también esto, digamos, ¿no? Es cierto. Y lo segundo es totalmente, comparto completamente, porque hoy estaba hablando con unos residentes y una de las cosas que veíamos, digamos, en el diálogo, es que uno se apoya siempre en cierta asimetría en la atención. Digamos, siempre hay, digamos, nuestros puntos de anclaje
nos permiten cierta identificación, pero también nos apoyamos en la asimetría para poder observar, intervenir, etc. Bueno, acá hay algo que rompió con la asimetría de manera brutal, ¿no? Porque cuando el motivo de sufrimiento del paciente es el mismo motivo de sufrimiento del terapeuta o del psiquiatra, bueno, ahí las cosas sí hacen que tengamos tal vez menos resto, pero igual no sé, ustedes lo deben vivir todo el tiempo, el nivel de demanda es imparable, es inacabable, sumado a que la modalidad que adquirió la demanda, que es algo que contaban, creo que una de las preguntas es cómo volvemos de esta, en la que todos nuestros pacientes tienen nuestro celular, nuestro teléfono, nuestra computadora, digamos, nuestro Zoom, ¿cómo volvemos de este lugar en el que estamos a un clic de cualquier mensaje, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede volver? Porque hay mucha gente que el teléfono de su casa, su teléfono celular, no lo compartía con los pacientes, que estaba el teléfono del hospital, de la guardia del hospital, de la guardia del sanatorio, de la guardia de la institución, y ahora resulta que la forma de atención es con el celular del profesional, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un factor de sobrecarga, ¿no? Bueno, y ahora hay varias manos levantadas, Hermes, y se va preparando Alfredo. Dale. Daniel, incluime aquí también. Bueno, después de Liliana Gerendorf. Sí, a mí me parece muy interesante y removedor el trabajo porque, bueno, tiene que ver con algo que en la clínica, en mi experiencia clínica estos meses, ha estado muy presente. Yo he trabajado estos meses muchísimo con médicos, como nunca había tenido tantos médicos en consulta, casi todos médicos urgenciólogos del sistema de salud del Estado, Seguro Social mexicano, ¿no? Médicos que venían con ideación suicida fundamentalmente, algún intento de suicidio y con suicidios anteriores a la pandemia con el temor a recrudecer frente a las exigencias del trabajo. Y ahí me llamó la atención que 3 o 4 pacientes dijeron algo y en la semana pasada 2 de ellos dijeron otra cosa. Lo que decían era que lo que los colocaba en una situación frente a la muerte impensada, que no podían conceptualizarla, era el tener que elegir quién moría, ¿no? Era que el triage no era el triage de a quién atender, sino el triage de a quién dejar morir. Moría la gente sentada en los corredores, a veces se daban cuenta cuando se caían al piso porque no se daban cuenta que estaban muriendo, esperando un respirador, ¿no? Esto traían muchos pacientes, pero estos en particular. Y luego, en la semana pasada, escuché 2 cosas impactantes, que es como la contracara de esto. 2 de estas médicas que venían con ideación suicida e intentos de suicidios anteriores a la pandemia, dicen que están mucho más tranquilas. Yo imaginé un momento que era porque había bajado la demanda de coronavirus, aquí bajó muchísimo en Tijuana. Y era eso, pero dicen otra cosa más. Ahora la consulta de urgencia está llena de gente que viene baleada, ¿no? Y dicen en diferentes palabras, algo así como que parece que se reinstaló un criterio de justicia, que de alguna forma esto que tú planteabas de la simetría y simetría los excluye, ¿no? Bueno, alguien puede morir quedar en medio de una balacera, pero casi todos eran ajustes de cuenta, tiroteos con la policía, etc. Y estaban contentas, ¿no? Es un poco maníaca estas pacientes, porque se había saturado la consulta de urgencia de gente baleada e insistían en la restauración de un criterio de justicia que les permitía colocarse de otra forma a ellas frente a la muerte, ¿no? Esto a mí fue muy impactante, fue en esta semana, esas 2 consultas. Quería comentarte esto. Gracias. Alfredo. Ahí está. Bueno, Silvia, me alegra mucho tenerte otra vez acá entre nosotros. Me gustó mucho tu trabajo, es muy sugerente y me parece inteligentemente abordado. A mí me preocupa una relación que quizá no tenga mucho que ver con la pandemia, ¿no? En relación a adolescentes que tienen ideación suicida, pero que lo que hacen es cortarse.
y en algunos casos quemarse, ¿no? Con cigarrillos. Eso es lo último que aparece, porque lo de cortarse ya hace rato y lo de quemarse empezó a aparecer ahora, ¿no? Y ahí me cuesta, por supuesto, en casos, muy pocos casos, como para sacar una conclusión, pero me interrogo sobre la relación entre estas dos cosas, ¿no? Entre chicos, las que más se cortan son chicas. En realidad no conocí ningún varón que se corte. Y el suicidio, ¿no? La posibilidad de efectivizar el suicidio, o de intentarlo, ¿no? De intentarlo. A veces me parece que está muy relacionado, y a veces me ha parecido que después de intentos aparece el cortarse, ¿no? Como si fuera otra forma de procesar la angustia, no tan extrema, ¿no? Como si pudieran soportar un poco más la angustia, cortándose y tratando de sacarla por ahí, y evitan de esa manera la decisión extrema de matarse o de intentar matarse, ¿no? En realidad ninguno de los casos que vi logró concretarlo, ¿no? Fueron 3. Y todos con pastillas. Y bueno, pero me llamaba la atención esta relación, que a veces me parecía que era como una aproximación y a veces me parecía que no, que era otra forma de procesarlo que evitaba la actuación suicida, ¿no? Esto no tiene que ver necesariamente con la pandemia, sí, por ahí los niveles de ansiedad, qué sé yo. En relación a la pandemia, a mí lo que me pareció ver en estos pocos casos, no solamente en estos 3 en particular, sino en otros, es que la pandemia y la presencia, en los casos que los padres pudieron trabajar en casa, ¿no? Generó un mejor contacto con los adolescentes y evitaba ese aislamiento que propiciaba ideas suicidas, ¿no? Como al estar todos en casa, era más frecuente tocar la puerta de la habitación, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Vení a comer algo, ¿no? Y lo sacaban de ese ensimismarse negativo, ¿no? Pero bueno, no sé si esto tiene una incidencia estadística o no, son percepciones muy limitadas, ¿no? Bueno, eso nomás, gracias. A ver, ahora hay mucha gente que levantó la mano y también hay muchas participaciones en el chat. Así que yo les pido que sean breves en sus participaciones, así podemos hacer una buena combinación entre el chat y los comentarios. Liliana y después Juan Carlos. Bueno, gracias Silvia desde ya por recibirte dentro de nuestra familia ampliada nuevamente. 2 o 3 cositas. Una es, supongo que no la vas a poder contestar, pero yo la sumo a los datos, ¿no? Si realmente aumentaron realmente las consultas por ideación suicida, o en realidad se descubre la suicida luego. Digamos, si llama porque en realidad quiere buscar ayuda, o si en realidad se descubre la ideación suicida una vez que está hecha la consulta. Digo esto porque me parece importante, digamos, diferenciar, dado de que lo centrás en el tema de la pandemia, digamos, si esto ha producido algún tipo de cambio. Y quería aportar un dato que no tiene que ver específicamente con el suicidio, pero sí tiene que ver con locura. Hablando con con la presidenta del órgano de revisión en el día de ayer, ella comentaba que los pacientes internados en monovalentes se contaminaron muy poco de COVID, y prácticamente no hubo aumento en la estadística que hicieron en Borde y Moyano, tomaba ella, no hubo aumento de las patologías severas, digamos, como que no se agravaron, y entonces no aparecieron los riesgos suicidas. Justamente lo dijo así,
me llamó la atención. Bueno, esto quería comentar, no sé si aporta, y mandarte un abrazo. Esas dos observaciones aparecen en los testimonios que yo recogí. Uno es la primera, que vos decís, no, hay que ver si lo que pasó, lo que se presenta como ideación es consecuencia de algo que estaba latente y finalmente aparece. Alguno de los colegas dijo que las situaciones llegan a la urgencia porque están detonados los caminos intermedios, digamos, porque o sea, entonces que probablemente esa sea una de las cuestiones. Y bueno, y sí, efectivamente, en el Borda, uno de los testimonios es ese, los pacientes psicóticos gravísimos de un servicio de internación crónica, estuvieron mejor que muchísimos otros tiempos, porque estaban cuidados entre ellos y por el personal de salud. El personal de salud no se contagió, bueno, por lo menos hasta el momento en el que yo hice la consulta, digamos, ¿no? Y sí, efectivamente, tenían identificado el peligro, había dejado de ser no se sabe qué, ¿no? Era el virus. El riesgo estaba identificado y todos se cuidaban de lo mismo, ¿no? Ahora Juan Carlos participa, después leo 2 preguntas y hay más gente que levantó la mano, pero vamos a ir cerrando porque nos quedan 12 minutos. Bueno, lo digo brevemente. A mí en particular en el consultorio me llegan muchas situaciones que traen los pacientes en relación a otra gente que tiene vinculación con ellos, que tiene en relación a la pandemia y a los riesgos de la misma, una actitud casi maníaca, digamos, como si a ellos no les fuera a pasar nada y entonces no toman ningún cuidado. Una cosa renegatoria, digamos, ¿no es cierto? Bueno, yo me pregunto si esa cosa renegatoria, donde parece ser que la pandemia no existiera o que no nos va a tocar, no es también, en cierto sentido, una actitud suicida, porque finalmente o se contagian, o aunque no lo o contagian a otros, de manera tal que hay una especie de, en la renegación misma, como fenómeno social más amplio que involucra a sectores importantes, a mí me parece que se podría pensar que ahí hay potencialmente una actitud suicida inconsciente, que efectivamente puede terminar con la vida de muchos, no solamente con los que llevan adelante esa actitud renegatoria. Es decir, si la renegación no arrastra socialmente una actitud que podemos calificar finalmente de suicida, desconocida por los mismos que tienen este tipo de actitudes, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer preguntas, hay muchos comentarios, hay muchos testimonios por ahí, Silvia, que después los podés leer cuando te pasemos el chat, pero voy a dar pie a preguntas que por ahí vos querés contestar. Diego Velázquez, ante todo te grita, volví al colegio, y pregunta, ¿quedó afectada la capacidad del sistema de salud o de los agentes para realizar los seguimientos de los pacientes que presentaron ideación, autolesión, intentos? Porque se señala como un factor clave el seguimiento y el sistema está muy exigido. Y seguido a la pregunta de Diego, hay una pregunta también de Leandro Mastandrea, que dice, quisiera consultar si los motivos de internación a lo largo de la pandemia se modificaron. No sé si querés contestar alguna. No tengo esa epidemiología, no era el espíritu, digamos, del trabajo ese, ¿no? No tengo esa epidemiología, me parece que eso, nada, los efectores de salud deben saber cómo fue eso. No lo sé. No lo sé. Yo tengo algo para aportar, sí, pero no sé si puedo o... Te dejamos, Javi, 2 minutos.
2 Hola, minutos. ante todo, buenas noches. Buenas noches, me pasa un poco lo mismo que a Silvia, siempre digo por qué no vuelvo, ya en cualquier momento. A ver, yo les quiero contar la experiencia del servicio de adolescencia del Hospital de Niños, ¿sí? Tuvimos que cerrar toda la parte de ambulatorio para ir a atender la internación, ¿sí? La capacidad de internación de nuestro hospital es entre 10 o 12 pacientes y llegamos a tener 18. Más de la mitad fueron mujeres con intento de suicidio. Y el método fue siempre medicación, ¿sí? En general paracetamol o ibupirac, que era lo que tenían en la mano en el momento de la pandemia. Y el resto de las pacientes eran trastornos de la conducta alimentaria. Es un hospital de niños, ¿sí? Que fue centro de COVID, con lo cual, digamos, Silvia va a estar de acuerdo conmigo, es una población sesgada, ¿sí? Pero los que se internaron fueron pacientes con patología orgánica severa, que no tenían que ver con la pandemia, sino con su problemática de salud física, y eso desencadenó algo de la salud mental. Intentos de suicidio fue el primer motivo, segundo, trastorno de la conducta alimentaria, pero de bajarse 20-25 kilos en 5 meses. ¿Esto varió? No, por ahora no, seguimos teniendo exactamente lo mismo. Y el tercer motivo, ahora sí en ambulatorio, son los abusos sexuales intrafamiliares, el estar todos juntos. No sé si hay más consultas, pero estamos recibiendo muchísimas consultas. Bien, muy buen aporte, Gabriela Machansky. Alberto Marani y después Oscar Sotolano, les pido especialmente a ambos dos brevedad, no sé por qué. No sé, porque yo no me compares con Oscar, por favor. Además, ¿qué tal, Silvia? Qué gusto verte, aunque sea así. Como a Gaby, que por lo menos las tengo acá en la primera pantalla. Yo llegué unos minutos tarde y yo no sé si previamente a las diapositivas habías hablado, Silvia, de cuál era la hipótesis que parece sumamente obvia respecto de por qué la pandemia, vamos a plantearlo de manera inocente, ¿por qué la pandemia tendría que aumentar el riesgo de suicidio o los suicidios en sí mismos? Si nosotros ahora le damos un ajuste metapsicológico, sería que esto habría que después cualificarlo con los resultados del trabajo que vos hiciste con esta investigación tan interesante, cualificar las respuestas para poder responder a la hipótesis de partida. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa en el aparato psíquico de muchos sujetos o aquellos sujetos que tienen ideación suicida a causa de la pandemia, que no es obviamente el virus, es una pluralidad de cosas, el encierro, la impotencia, en fin, un montón de cosas que los lleva a la ideación suicida, al intento de suicidio o a la consumación del suicidio. ¿Está bien, Dani? Se la pasó hablando la familia toda la primera parte, yo no dije nada. ¿Está? La verdad es que yo voy a contestar una palabra o 5 palabras. No había una hipótesis de que había un aumento, o sea, no había, o sea, era enteramente descriptivo. Yo no tenía pensado, no había ninguna razón para pensar que iba a haber un aumento ni tampoco una disminución. En realidad no sabemos, digamos, ¿no? Pero hay implícitamente, me parece, Silvia, la conexión con el suicidio, una entidad, por supuesto, de la clínica psiquiátrica que no es, por ejemplo, el consumo de helados. Durante la pandemia, ok, sí, está bien, es cierto, está muy bien, sí, está muy bien. Porque, digamos, ¿por qué la pregunta sería, aunque no tengamos ninguna hipótesis de para dónde se movió la balanza, ¿por qué la pregunta? Yo creo que, un poco lo dije al principio, creo que porque es probablemente de los eventos de salud mental es el más dramático de todos. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando con esto? Sería. Pero no sé, es buena la pregunta. ¿Por qué habría de haberse modificado?
no sé, digamos, todas las cosas que dijiste, más seguramente muchas otras, digamos, no todos los amortiguadores que habitualmente usan las personas, usamos todos nosotros, están todos modificados, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tienen todos esos, la ausencia o la modificación en todos los amortiguadores que hacen a nuestro equilibrio emocional? Y eso de qué manera puede condicionar la presentación de eventos de extrema gravedad. De extrema gravedad por lo súbito, por lo irreparable, ¿no? Digamos, básicamente por eso. Pero está bien, es cierto que sería para pensar por qué juntar las dos cosas, digamos. Bueno, ¿Oscar o Adriana? Adriana u Oscar. Para desgracia de Alberto, yo. Bueno, me asumo a la alegría de tenerte y el deseo de volver a tenerte. Gaby también sería bienvenida. Voy a ir desde la pregunta de Alberto, porque el nivel de efecto que la pandemia tiene en sí mismo y la cuarentena, porque yo creo que diferenciar pandemia y cuarentena es algo que tenemos claro, pero que son dos fenómenos ligados entre sí, pero diferentes. Indudablemente modifican muchísimas condiciones de la vida, esto que vos llamaste amortiguadores. Yo no creo que sea necesario que exista una condición previa suicida. Atendí durante todo el año pasado, en situaciones particularmente difíciles, una persona que vivía en el extranjero, en la cual el tema del suicidio fue irrumpiendo a medida que su desamparo, su desasosiego, su ausencia de lazos sociales, su crisis de trabajo, sus crisis amorosas, una cantidad de factores fueron haciendo que su vida se fuera desgajando de un modo enorme y en el cual hubo que hacer un trabajo que era de un nivel de angustia y de esfuerzo personal enorme para ligar además por la vía de la red que produce este sistema, que fue un dato interesante cuando pasó de un vínculo de pantalla en la cual era notorio hasta aproximarse a ciertas expresiones de su sufrimiento, a otro momento en que recuperó cierto plano histérico y de coquetería, que a mí me dio como quiso pasar a teléfono. Fue como un alivio en la situación. Pero una persona que no había tenido antecedentes, por lo menos que yo hubiera detectado. Con lo cual, me parece que el dato es muy importante, que en esa microencuesta, etcétera, etcétera, no ha habido un cambio sustancial. Habría que ver qué pasa en el futuro, porque lo que vos comentaste de los efectos postraumáticos es como los muertos de Malvinas. Suicidios posteriores son mucho más que los muertos. Es decir, salvando la distancia de una situación a otra, habría que ver qué efectos tiene esto cuando vos detectás, como creo que estamos detectando todos, que este segundo momento es de un impacto aún mucho mayor porque están cayendo los planos simbólicos generales que podían ir sosteniendo ciertas expectativas, ciertas organizaciones, ciertas formas de lidiar con la cuestión. Yo te quería preguntar si había algún tipo, porque el mundo médico y el mundo psicológico que ha quedado también atravesado por el universo político, de un modo muy rotundo, con formas de ver la clínica y eso por eso. Es decir, hay más, la gente se enferma más, los chicos están mucho más enfermos, es más notorio esto, la discusión de las escuelas. ¿Hay algún elemento en esto que vos viste que tuviera algún tipo de referencia de cómo se ubicaban estas personas en el campo, digamos así, de la salud como criterio más político general? Digo, porque podría ser un dato interesante en este contexto, ¿no? No, a ver, es interesante lo que vos planteás. Bueno, el caso que vos planteás es interesante porque te sale del esquema con el que yo respondí a la primera pregunta de Dani, que es si hay algo
que liga el presente de riesgo suicida con el pasado del sujeto, y vos estás contando en apariencia una especie de aparición de novo en función de la situación extremadamente estresante que fue la pandemia y la cuarentena, ¿no? La segunda pregunta no tengo, la verdad, no tengo manera de caracterizar si hay alguna, si las distintas percepciones están atravesadas por miradas políticas diferentes. La verdad es que no hice el menor esfuerzo no tengo ningún indicador, digamos, en la información que recogí para poder sacar alguna conclusión al respecto. No tengo ni idea, digamos. La verdad que no tengo ni idea, pero no sé, como todas las cosas, seguramente las percepciones están modificadas por eso, ¿no? Bueno, son las 10 pasadas. Si querés hacer un comentario final. ¿Yo? Sí, a vos. No, o sea, nada, solo agradecerles muchísimo porque me resultaron muy interesantes, anoté las preguntas, me resultaron muy interesantes, no sé si va a haber una tercera parte de esto, me parece que no, pero bueno, por ahí a todos ustedes les resultó interesante y alguien toma la posta y hace la tercera parte, digamos. Así que bueno, sí, muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad, por la receptividad, por todo. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias a vos. Los agradecidos somos nosotros. Te vamos a hacer llegar el chat y vas a ver, está lleno de comentarios, sobre todo de testimonios de gente, mucha gente que trabaja en hospital y en muchas ciudades del país. Así Buenísimo. que yo creo que te va a servir, nos va a servir. Ahora todos nos desmuteamos para aplaudir a Silvia. Gracias, Silvia, gracias. Un abrazo. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. ¿Qué quieres hacer? Chao, buenas noches. Chao, yo le mando el chat a Silvia. Vale. Chao. Bueno. Y habiendo testimonios, sería bueno que se circulara el chat, porque podríamos tener en cuenta el testimonio. Me parece que sí, estaría bueno. Buena idea. Sí. Chao, Okay. Chao, gente. Chao. Chao, buenas noches. Y gracias a Silvia. Gracias, Silvia. Bueno, chao. Buenas noches a todos.